día llega al corazón porque es que te cambian todo. Gloria a Te Dios. cambian hasta la ropa. Aleluya. Te cambian la forma de vestir porque ya ese viejo hombre, hay una cosa que no encaja. El lenguaje tuyo no encaja cuando llega Jesús. Gloria a Dios. Tu forma de actuar no encaja. Yo Alabanza. recuerdo que yo era muy enojón. Todavía Dios tiene que quitar costras en mí. Y yo lo reconozco y yo le pido que me cambie a mí primero. Yo vi una vez, escuché a un varón predicando que tenía problemas en su casa y él decía, pero yo le estoy pidiendo a Dios que me cambie a mí. Y ese es mi mismo, porque cuando el gran yo soy llega a nuestra vida, y esto es lo que el Espíritu está ministrando en mí, ese es el rema que está bajando. Cuando la imagen de Dios llega a través de Jesús, es que el que te creó, el que te hizo, el que te dio forma con sus mismas manos, dice, no, es que no te puedo dejar igual. Gloria a Dios. No te puedo porque yo tengo que ser una figura incorruptible, convertida desde una corruptible. Gloria a Dios. Usted no ve que mucha gente dice, yo no negocio con cristianos, pero no es porque saben que no pueden hacer trampa, porque saben que no hay marrulla en un cristiano auténtico. Ahora, tenemos que tener cuidado porque hay muchos que dicen, yo soy cristiano. Y dice la palabra que el que dice que soy de Dios y no hace lo de Dios es mentiroso. Amén. Y al mismo tiempo lo hace a él mentiroso, lo cual es un problema doble para un ser humano. Al que te creó por amor, fue tan tal que él hizo a Adán. Dios en el principio de la creación pensó en el hombre, pero lo vio en el huerto con todo lo que le había proveído. Digo, no es bueno que el hombre esté solo. Miren, aunque a veces él te deja solo como a mí, pero gloria a él. Gloria a Dios. Lo que yo he alcanzado aparentemente solo en mi casa, es increíble lo que yo me he acercado. Yo no lo cambio por nada. Gloria a Dios. Se lo digo, mire, honestamente, y Dios me está escuchando, yo no lo cambio por nada. Aleluya. Si el que se fue, yo no lo cambio por Jesús, por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús llega a tu vida, es Dios revelado a través de Él en tu vida. Amén. Entonces empiezan a pasar cosas que para el mundo son locura. Y yo le digo, sí, yo quiero ser un loco, yo quiero que me amarren, pero que me amarren con la sangre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el billete que me pongan sea ese sacrificio de cruz. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, no hay ese que sacrifique. ¿Tú quieres seguir en pos de mí? Toma tu cruz, que es la cruz que te ha puesto el mundo, que no te la ha puesto Él. Porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie, dice Amén. el libro de Santiago. Amén. Entonces, es esa cruz que te ha puesto el mundo, que te dice, bueno, los cristianos, los evangélicos son esclavos. No son esclavos. Cuando tú eres esclavo es cuando estás en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente hace lo que hace en el mundo, porque el vecino lo tiene, porque el amigo lo tiene, porque lo ve en la televisión. Entonces Dios no tiene nada que ver con televisión, Dios no tiene nada que ver con eso. Él te dice, guarda tu corazón, porque en ese corazón es que yo trabajo. Amén. Ese corazón es el que yo transformo. Gloria a Dios. Ese corazón es el que te dice, cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Primero en tu corazón. Si vemos el mundo en aflicción, en pandemia, en abuso, en violación, en guerra, en crimen, eso es porque no hay amor en el corazón. Entonces, si tú eres transformado, cuando Jesús llega, es como que te hagan un delivery de amor. Un delivery de amor, llamaste a tu hermano y pediste, y te trajeron amor. ¿Por qué? Porque de tal manera, dice la palabra, que Dios te ama, que te puso a Jesús como vínculo perfecto, como canal, como un teleférico, como un avión hacia el cielo, por ese amor. Gloria a Dios. Entonces, cuando esa luz viene al mundo, es como que naciste de nuevo. Gloria a Dios. Pero es tan poderosa que no tiene usted que meterse en el vientre de su mamá otra vez, como le digo a Nicodemo. Del mismo tamaño que está, Él lo transforma. Amén. Entonces, un científico del mundo no entiende eso, ni lo va a entender. Gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús,
que era antes del inicio del mundo, de crear todo eso, Él era rey. Él estaba a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Pero entonces Dios ve su creación hacia donde iba. Dice la palabra que por esa maldad que hay en el mundo, el amor se va a enfriar. Pero entonces, cuando se enfría el amor, es como que Dios diga, bueno, yo me estoy autodestruyendo lo que yo creé, porque Dios es amor. Gloria a Dios. Y ese amor, el único que lo puede poner es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía que venir aquí. No tenía necesidad. Los ángeles le servían igual que le servían a Dios. Era eterno. Era hermoso. Amén. Entonces vino aquí a enseñarnos que cuando Él llega, cuando tú lo aceptas, cuando llega a tu vida, entonces viene el brillo. Amén. Viene esa salvación que nadie más te puede dar. Amén. Gloria a Dios. Si los millones salvaran gente, las moradas que Jesús creó no serían suficientes. No, si fuera con dinero, no fueran suficientes las moradas. Entonces, ¿a quiénes Jesús le predicaba? A los pobres de espíritu. Gloria a Dios. Entonces, cuando Él se dio con nosotros, Él va a buscar a esos necesitados. Y si lo conectamos más allá con el libro de Jeremías, le dijo, mira, yo te voy a poner por encima de príncipes, gobernadores, de potestades. Te voy a preparar, o te mando a plantar y a arrancar. Gloria a Dios. Pero es que cuando Dios llega a tu vida a través de Jesús, es lo primero que arranca en todo lo del mundo. Amén. Él tiene que trabajarte. Es como cuando tú compras una casa hecha, esa casa no te gusta, tú la remodelas. Gloria a Dios. Entonces, Dios al principio, cuando uno entra al camino de la fe, Él tiene que desbaratar a uno, porque esa casa no lo hizo Él. Esa casa la hizo el mundo. Gloria a Dios. Entonces, como esa casa la hizo el mundo, Él se revela en esa creación. Pero cuando Él se revela en esa creación, fue tan Dios que la hizo, que Él no agarró dos gente y le dijo, bueno, cásense y tengan un hijo. No, Él seleccionó una virgen pura, que no había conocido varón, y con su Espíritu Santo entonces Él engendró a su hijo. Gloria a Dios. O sea, para que no hubiese duda, para que el hombre tampoco dijera, no, pero eso fue la naturaleza, eso fueron dos gente que se casaron y nació Jesús. Imagínense el lío que había en la cabeza de José, que decía, pero espérate, dice la palabra que él quiso dejarla. Gloria a Dios. Porque era una afrenta. Hasta que el Espíritu Santo se le revela y le dice, no, espérate. El ángel le dice, no. Es el mismo Dios que está en ella. Gloria Que la a ha Dios. seleccionado. Tranquilo. Porque Jesús era el primogénito. María tuvo más hijos. Por eso la primogenitura es tan importante para el pueblo judío. Gloria a Dios. El primero fue Jesús, no podía ser segundo, ni tercero, ni cuarto. Y así mismo tiene Jesús que ser el primero en tu vida. Amén. Porque Gloria cuando a es Dios. primero en tu vida, eso indica que en todo lo que tú haces, Él va delante. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué puede fallar? ¿A qué le debemos temer cuando ponemos a Dios delante? Amén. Entonces, ese Dios con nosotros, gloria a Dios, tenemos que, ¿cómo lo podemos perseguir? ¿Cómo lo podemos lograr? Es que tenemos que anhelarlo. Ese Dios con nosotros es algo tan poderoso que cuando tú entras en su presencia, podemos decir que todo lo otro pierde sentido. Amén. Gloria a Dios. Pierde sentido porque tú lo que estás creyendo es algo hasta difícil de explicar desde el punto de vista humano, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista, como usted quiera llamarlo. Jesús entra a tu vida, te transforma y te haces adicto a esa promesa. Gloria a Dios. Pero lo primero es creer. Cuando crees ya te salvaste.
Pero tienes que creer hasta el final, así mismo como Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin, nosotros tenemos que creer hasta el fin. Amén. Gloria a Dios. Porque recuerden a Salomón, empezó bien, pidió sabiduría, y Dios le dio sabiduría y le dio añadidura. Porque cuando te da esto, cuando Él te da esto, cuando Él te da esto, todo eso es añadidura. Gloria a Dios. Pero al final terminó idolatrando, terminó cambiando a Dios por otras cosas que el mismo Dios le había permitido dentro de su misericordia. Entonces, cuando Jesús llega, todas las otras representaciones de nuestra vida son menores, o deben ser menores, para que esa transformación sea plena. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que ofrecer primero a Dios? Sacrificio en obediencia. Amén. Gloria a Dios. Él nos va a poner prueba. Dice la palabra que en su nombre tendremos aflicción, que en su nombre no nos iba a ir bien, porque cuando nos va a ir todo bien, ¿sabe lo que hace el hombre? Se aparta, se da la gloria. El hombre dice: no, eso lo hice yo, como dijo Nabucodonosor. Ay, qué ciudad, qué majestuosidad, todo lo hice yo, wow. Y dice: ajá, pero ahora tú vas a durar 7 años hasta que no reconozca. Y algo que yo veo que es tan hermoso cuando una persona, porque yo pretendo, o sea, yo hubiese preferido aceptar a Jesús a los 3 años, a los 2 años. Gloria a Dios. O sea, yo quisiera devolver ese tiempo que lo desperdicié y tener ese primer amor de mi juventud. Me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza, muchos problemas. Gloria a Dios. Entonces, ese Dios con nosotros, cuando lo anhelamos, es que cuando nos acercamos a Dios es como que sea un imán en vía contraria. Entonces, cuando te pones un imán en polaridad reversa, se ve. Cuando nos acercamos a Dios, el pecado se aleja de nosotros. Gloria a Dios. Porque es que cuando alguien se acerca a Dios, alguien acerca a Dios como a través de Jesús, ya el enemigo no puede. Perdió toda potestad. Gloria a Dios. Dice la palabra que Él es el príncipe de este mundo, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, es una distancia inversamente proporcional, por los opuestos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, cada vez que nos acercamos a Dios, nos alejamos del pecado, nos alejamos del maligno y sus maquinaciones. Aleluya. Pero ese Dios con nosotros solamente se activa en nosotros cuando nosotros decidimos, o Él nos toca y nosotros decimos: yo quiero. Amén. Gloria a Dios. Porque Él no obliga a nadie. O sea, el amor no es forzado. El amor que Cristo y Jesús nos muestra es un amor voluntario. ¿Por qué es voluntario? Es voluntario naciendo del mismo Dios, porque Dios decidió amarnos a nosotros primero. Amén. Él nos amó primero. Amén. Entonces Dios es amor, por eso manifestó su amor en nosotros en su obra perfecta. A lo cual las malicias, las tinieblas y el diablo tienen envidia de eso. Gloria a Dios. Porque ese pecado que vemos en la tierra no empezó aquí, empezó allá arriba. Entonces, Él tiene poder aquí, no lo dice, pero tiene un poder limitado, hasta donde Dios le dice. Pero tiene poder limitado solamente con el que está bajo el amparo, bajo la sombrilla del Altísimo. Porque los que están fuera son de Él y tiene poder ilimitado sobre ellos. Gloria a Dios. ¿Usted quiere saber si eso es verdad? Vea las noticias. Vea lo que hace un padre contra su esposa, o contra los hijos, o contra el vecino. Vean lo que está haciendo Rusia contra Ucrania, que hasta está saboteando los campos de grano. Y eso en un momento nos va a repercutir. Pero la palabra dice: no temas. Gloria a Dios. Porque Dios te librará en el día malo del lazo del cazador, de la peste ambulante. Gloria Y no a hay Dios. justo que mendigue pan, ni techo, ni abrigo, ni nada. Porque Amén. Dios proveerá. Amén. Entonces ese Dios con nosotros, que nosotros tanto predicamos. Por ejemplo, Él vino, se humilló a lo sumo, dejó su trono. Él pudo haberse quedado a la diestra del Padre, tranquilo.
Pero su palabra dice que el que cree en Él, cree en el Padre que le envió. Amén. Y ahí está la conexión. Entonces él fue como que entregara su corona y dijo, por una orden del Padre, por amor al Padre, y vino a la tierra. ¿A qué? A enseñarnos que que como Él vivió, nosotros podemos vivir. Amén. Porque la palabra tiene esa provisión. Jesús pudo haber usado su gloria cuando le iban a subir en la cruz, cuando le iban a dar los latigazos, Él pudo volverse lo que Él quisiera. Cuando el diablo lo retó en Mateo 4, que le dice, mira, tírate por ahí, que los ángeles van enviando y te lo van a recordar. Eso no es mentira, eso es verdad. Pero el diablo lo sabía en ese momento, pero Jesús estaba más seguro de su vínculo con el Padre. El diablo lo estaba tentando, sí, cuando tú estás tentando, tú estás a ver si cae. Pero Jesús estaba seguro. Así nosotros los cristianos tenemos que estar seguros que ese amor de ese Dios con nosotros, nada nos va a apartar de Él. Amén. Dice la palabra que ni hambre, ni muerte, ni tempestad, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que está debajo, ni encima de la tierra, ni potestades, ni principados, ni alma forjada, nada podrá apartarnos de ese amor. Porque ese amor parte del Padre. Gloria Y a cuando Dios. uno toma una sustancia que está en un recipiente grande, que Dios es el recipiente más grande, porque lo cubre todo, porque lo cubre todo y porque lo ve todo. Entonces, aunque ese recipiente lo pongamos en esa sustancia en recipientes más pequeños, sigue siendo el amor del Padre. Amén. Amén. Tan grande, y yo siempre me pregunto, Señor, ¿será verdad que aparecerá un ser humano que haga eso, que dé a su hijo para que otros se salven? Gloria a Dios. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Nos dio vida por segunda vez porque estábamos muertos en el pecado. Nacemos desterrados de la gloria y de la gracia por el pecado. Él nos da vida a través de Jesús por primera vez. Él nos da vida a través de ese gran yo soy, del Dios con nosotros. Emmanuel. ¿Por qué? Porque sin Él perecemos. Vamos al fuego eterno, pero en Él tenemos vida eterna. Amén. Tenemos gozo, tenemos esperanza. Amén. Tenemos esa esperanza que no muere, porque Él no murió. Gloria a Dios. Él venció la muerte, venció la tumba, venció la piedra que estaba en la tumba, venció a los guardias, Gloria a Dios. venció la incredulidad de sus apóstoles. Pero Él entendió en ese momento, ¿sabe? Él sabe que nosotros somos humanos, nosotros erramos. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros límites. Gloria a Y por Dios. eso te dice la palabra hoy que Él no te pone prueba que tú no tengas la capacidad, o que Él no te dé la capacidad de tú superarla. Amén. Entonces ese es el reto de nosotros, llevar esa simiente, llevar esa palabra hacia otros. Como Él le dijo a los apóstoles, esperen en Jerusalén hasta que ustedes sean preparados. Entonces ustedes me van a ser testigos, ustedes van a llevar lo que yo traje, lo van a llevar hasta los fines del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y eso no fue una pregunta que Él les hizo, fue una orden que Él les dio. Amén. Pero cuando Él envía, Él prepara. Amén. Cuando Él envía, Él respalda. Amén. Yo puedo empezar a dar testimonio de que Él me está preparando para algo grande. Amén. Gloria Yo a le Dios. digo a cualquiera que me pregunte, yo digo, lo que Dios va a hacer a través de este siervo inútil, a través de este vaso, yo no me lo puedo imaginar. Gloria a Dios. Pero lo estoy esperando porque mi vida está escondida en ese gran yo soy. Amén. Mi vida está escondida en Jesús. Gloria Mi vida a Dios. Jesús y mi morada final, Jesús la ha preparado en el cielo. Gloria a Dios. Adoramos, Rey. Y ahí es que tenemos que pedir ese don de fe para creer en esa promesa y mantenernos fijos mirando a esa promesa y no apartarnos. Aleluya. Porque los planes de Dios son para bien y no para mal. ¿Saben para qué? Para darnos ese fin que esperamos. ¿Y qué espera un cristiano? Un cristiano auténtico, ¿qué espera? Gloria a ¿Qué Dios. espera?
Espera vida eterna en Jesús. Amén. Espera ser salvo. Espera ser apartado del mundo, pero para Cristo. Yo escribí en un estado hace un par de días que solamente te acercarás a Dios cuando empieces a alejarte del mundo. Amén. Gloria a Dios. Porque si te alejas del mundo, vas a hacerlo de Dios. Tu corazón, tu vida, tu alma, tú no puedes estar vaga de que no, que yo estoy neutro, yo no estoy en nada. La palabra dice, bueno, el que conmigo no siembra, desparrama. Tú no puedes amar a los señores. Dice, no, yo estoy frío con esto y con esto, con el mundo, con la gente que fuma, que bebe, y con los cristianos. No, papá. No te vistas que no va. Entonces nosotros tenemos una misión: predicar a un Cristo crucificado, crucificarnos conjuntamente con Él, padecer sus padecimientos. Entonces el premio, dice la palabra, que vale todo el sacrificio. Nadie que deje padre, ni madre, ni vida, ni hijo, ni finca, ni jipeta, va a recibir hasta 100 veces más la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que llevar la palabra, tenemos que deshacer las intenciones del maligno, porque como los cristianos son meras intenciones, con los que no son cristianos, los que no han aceptado, son de Él y son obras las que Él hace sobre Él. Entonces el trabajo de nosotros es predicar a ese Cristo crucificado, buscar ese gran yo soy en nosotros y reflejarlo como si fuera un sol, como si fuera un espejo. Gloria a Dios. Que cuando alguien se mire en nosotros, vea a Jesús. Amén. ¿Que es fácil? Amén, amén. No es fácil. ¿Que es posible? Sí es posible. Porque si Jesús venció, nosotros también vencemos. Amén. Si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Porque si Dios está con nosotros a través de Jesús, nadie contra nosotros. Amén. Dios te bendiga, Dios te Amén. guarde. La Amén. gloria sea toda para Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Amados hermanos, créanme que no me paré aquí con esa intención.